Señores, nosotros estamos de vuelta en Enfoque Matinal. Ustedes deben entender que esto es en vivo, aquí pasa de todo. Si ellos supieran lo que uno habla en la pausa, se reirían tanto como nosotros. Laura, nosotros comentábamos fuera del aire el tema eléctrico. El presidente incluso reiteró que para el 2016 habría una solución al respecto. Ya uno está, que no se cree ninguna fecha. Uno tan escéptico con este tema, ¿cómo tú lo enfocas? Sí, mira, primero hay que hablar de lo positivo. Habló del pacto eléctrico, que nosotros en ANGE hemos hablado mucho de las reformas que necesita nuestro país, y él rectificó que va a ser el llamado a pacto eléctrico. Y eso da hasta un cierto punto de tranquilidad, porque no se sabía. Ellos hablando de incursionar en la generación nuevamente, uno no sabía entonces hasta qué punto iba precisamente a cuando salió el tema de ese proyecto de ley que él presentó al Congreso, nosotros decíamos, ¿y qué vamos a hablar en el pacto? Porque se está haciendo todo fuera del pacto. Pero básicamente pues valoramos lo del tema del pacto eléctrico, pero no abordó qué se va a hacer para solucionar el problema en el 2016. O sea, tienen que haber acciones muy puntuales y concretas para este año, para el próximo y para el 16, para uno llegar a esa conclusión. En un sector que hay tantos intereses y tantos problemas y que hemos tratado de ver cómo se soluciona, él promete 2016, es muy ambicioso realmente ese pero tema. Él trató primero la posición de que se compraron las plantas. Correcto, pero ya eso es un proceso largo, es un proceso largo. 4 años. Está el tema de las mejoras en el sistema de redes, que eso es un tema aquí en la República Dominicana. Solo hay que ver las marañas que uno se encuentra si va a ciertos barrios y tú dices, pero ¿qué es esto? Así es. Está el tema de las redes y está el tema de las cobranzas, que en ese sentido, si no me equivoco, dijo que, creo que no lo hago, que aumentaron, la cobranza aumentó de manera significativa. Sí, él informó en su discurso que habían incluso ingresado 130,000 usuarios y eso es muy positivo. Sin embargo, hizo una gran rendición de cuentas en relación al tema eléctrico, pero no habló de cuáles son las proyecciones de este año. Y la Constitución habla de que el presidente tiene que rendir cuentas, pero también tiene que dar un mensaje explicativo de las proyecciones para este año. Y un tema como el eléctrico que impacta tanto el presupuesto es uno que nos inquieta de manera particular, porque la cantidad de divisas que se queman en el sector eléctrico es muy importante. Me gustaría abordar con el profesor Radames García qué piensa él sobre el enfoque que se dio en el discurso al tema eléctrico y qué podría, digamos que tanto el sector privado como el gobierno estar enfocando hacia una solución definitiva de este problema. Bueno, el tema eléctrico es un tema fundamental de la contemporaneidad dominicana y un obstáculo formidable para la competitividad. Sin embargo, comparto con la licenciada Laura Peña de que hay muchas omisiones en este tema. No me siento optimista de que se va a resolver el problema eléctrico en el 2016. Podría adelantar que un tema que tiene más de 40 años con problemas en este país y ha sido un factor básico, repito, para que la República Dominicana esté en los últimos lugares en competitividad, no se va a resolver con lo que se está haciendo, no se va a resolver en el 2016. Yo no sé por qué le siguen poniendo fecha. Yo creo que no tenemos que hablar de fecha. El presidente ha dicho, bueno, se puso incluso, en una ocasión, Temístocles Montaja habló de 3 meses, que resolvía el problema. Sí. Y sabemos que tenemos ya cuántos años. Profesor, pero ¿por qué insistir poniendo fechas? Bueno, yo creo que es una manera de trancarse y entregarle la llave a la opinión pública, ¿no? Él dijo concretamente que la expansión de la producción de gas natural en Estados Unidos da una oportunidad única para bajar los costos de generación. Entonces yo me pregunto, si eso es así, ¿por qué empezamos 2 plantas de carbón que son contaminantes y tienen un costo mayor? Entonces, ¿cómo se explica esto, no? Si él da esa explicación, hay una contradicción. Yo creo que el problema eléctrico es un tema fundamental. Estoy de acuerdo que no solo es un problema que debe ser resuelto por el Estado, deben participar también el sector privado, debe haber un gran consenso en ese tema, aunque sabemos que hay acuerdos que deben ser revisados y que también se han constituido en un obstáculo fundamental para mejorar. Y hay intereses que se oponen a que haya una revisión de los acuerdos. Ahora se habla de que en el 2016 termina el famoso Acuerdo de Madrid,
Todo eso tiene que ser abordado. El presidente, este discurso del presidente debe ser evaluado, no solo por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Y hubo muchas cosas que no dijo en su discurso, como ustedes señalaron incluso anteriormente, en otros temas que no son económicos, como Loma Miranda, la sentencia del Tribunal Constitucional, las reformas electorales, etcétera, etcétera. Pero el tema eléctrico, que es fundamental, fue abordado, no le dedicó el tiempo, tenía que dedicarle más tiempo al tema eléctrico. Laura, hubo por las redes sociales, recibí una retroalimentación de que llamó mucho la atención tu opinión el día de ayer, por ser muy completa, sobre el tema de Loma Miranda. Me gustaría que nos dieras algunos detalles. Sí, fíjate, pues eso me lo preguntaron saliendo del Congreso, de que se esperaba que el presidente hablara de Loma Miranda. No sé por qué se esperaba, porque realmente parece que se hizo mucha presión mediática con el tema, pero quizás él no tenía el compromiso de hablar eso en el Congreso ayer. Y si no lo habló, es porque precisamente, fue lo que comenté ayer, es porque los estudios quizás no le han dado los resultados para tomar una decisión. Creo que no es una decisión que se debe tomar a la ligera, ni por presiones tampoco. El presidente tiene que tomar, y el gobierno, el tiempo de analizar el tema, ya que estamos hablando de un impacto al medio ambiente. Entonces, ¿qué nosotros entendemos, Ángel? Que sí hay que proteger el medio ambiente, es sumamente importante. Se pueden hacer explotaciones mineras, porque ya lo hemos visto, respetando el medio ambiente. Y precisamente lo que estamos esperando es ver cuáles son los resultados del estudio de si se puede o no se puede explotar Loma Miranda. La minería ha adquirido un peso muy importante y de hecho ha balanceado muchos de los renglones de la economía el año pasado. El tema de las exportaciones no fue negativo gracias a las exportaciones mineras y así muchos otros rubros. Parecería que hay una dualidad de enfoques. Uno quiere minería y no la quiere a la vez, quiere los ingresos pero no el impacto ambiental. ¿Cómo tú ves en sentido general la concepción de lo que debe ser el país a la luz de lo que ha planteado el presidente como las prioridades? ¿Qué país nos están dibujando, sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Sí, definitivamente que la minería es importante y en muchísimos otros países se ha explotado y ha sido una manera de crecer, de aportar a la economía. Precisamente, nosotros proyectamos un crecimiento en el país de un 2.5% el año pasado y el tema de la minería aportó mucho a que termináramos en 4.1%, que para todos realmente fue una sorpresa positiva el ver ese crecimiento. Entendemos que aparte obviamente de la minería, hay que motivar otros sectores de la economía. Por ejemplo, un ausente ayer en el tema del discurso fue el tema comercio. El tema comercio no había nada bueno que decir. No creció nada el año pasado y es preocupante porque el sector comercial es un gran empleador de nuestro país. Entonces hay que buscar la manera de que ese sector este año pueda presentar crecimiento económico muy superior a lo que fue el año pasado. Tiene que haber una combinación realmente. Me gustaría saber, porque ya estamos terminando la entrevista, para nuestro invitado en Santiago, agricultura fue uno de los rubros que también creció el año pasado y sobre el cual incluso desde su campaña política veíamos al presidente muy enfocado. En un momento en el que se había sustentado la economía básicamente en el tema del turismo, ¿qué impacto positivo, siempre sería positivo, tendría el tema de la agricultura desde la visión del gobierno como lo ha presentado el presidente Danilo Medina? La República Dominicana tiene ventajas competitivas en algunas áreas de la agricultura, sobre todo ya se han hecho muchos estudios, sobre todo en frutales y vegetales. En flores se ha descartado porque hay competencia de otros países como Ecuador y Colombia que nos llevan adelante. Pero en frutales y vegetales tenemos excelentes condiciones, tenemos puertos, tenemos aeropuertos, de manera que hay que seguir trabajando en esa área y articular la agricultura con el turismo. El turismo debe ser reestructurado. No puede concentrarse en un solo lugar del país, en la zona este del país. Hay que recuperar el turismo de la zona norte del país. Y la carretera de que se ha anunciado, Navarrete, Puerto Plata, puede ayudar un poco en ese sentido. De manera que yo pienso que hay que ver este tema de forma integral, porque a veces hablamos de crecimiento económico, pero si nosotros vemos el Producto Interno Bruto, es un indicador que a veces no nos señala la calidad de ese crecimiento. ¿Por qué creció la economía? Fundamentalmente por el crecimiento de minas y canteras. Ahí está en el informe del Banco Central, ¿verdad? Pero hay otros sectores, como bien señaló Laura, como es el caso de comercio
y de industria, que son grandes promotores de empleo que hay que desarrollar y hay que fortalecer. Pero yo creo que hay que avanzar hacia un modelo integral y sostenible de desarrollo. Me gustaría... donde todos estos elementos deben verse de manera holística, de manera integrada. Y la agricultura y el turismo creo que son factores importantes, pero hay que reestructurar ambos sectores en la República Dominicana. Me gustaría ya para concluir rápidamente que ambos nos contesten la caterva de obras que se anunciaron para este año 2014, entre ellas la carretera Cibao Sur. ¿Qué impacto creen ustedes que tendrá sobre ese proyecto de desarrollo de país? ¿Son las obras que necesitamos? ¿Está faltando algo ahí? Bueno, cuando el presidente habló sobre las obras, que realmente cuando vemos el discurso escrito, son muchas y muchas, pero realmente la valoramos muchísimo. Sobre todo cuando se invierte en carreteras, nuestro país avanza. Avanza en términos de comercio, avanza en términos de ahorro de combustible, llegamos más rápido, son carreteras más seguras. Y nosotros valoramos mucho que el presidente siga su proyecto de esas carreteras tan importantes para el transporte de nuestro país y para incentivar el turismo. Como bien decía el licenciado García, el norte se ha quedado un poquito rezagado en términos de turismo, pero ya el este tiene su carretera y estamos viendo los frutos de esa carretera, cómo uno puede llegar a Punta Cana en 2 horas o hasta en 1 hora y 45 minutos. Eso es muy positivo para el turismo y para el comercio. Licenciado García, para concluir, su opinión sobre el tema de las obras. No, las obras de infraestructura son fundamentales. Siempre hay que hacer un análisis de costo-beneficio, que a veces no se hace. En el metro no se hizo un análisis de costo-beneficio. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo. ¿Usted cree que se ha hecho en la carretera Cibao Sur específicamente? Bueno, yo creo que hay que hacerlo porque tiene un impacto ambiental. Los ambientalistas tienen dudas, tienen cuestionamiento a esa carretera. Sin embargo, conectar el sur con el Cibao es muy importante. Entonces hay que buscar una fórmula que permita, pues, articular esa necesidad histórica de vincular de manera más fluida estos dos sectores, buscando fórmulas que permitan, pues, respetar la naturaleza, ¿no? Ese es el gran objetivo, siempre buscar un desarrollo sostenible. El turismo nuestro que hemos implementado ha afectado mucho también el medio ambiente, no solo las obras de infraestructura. Siempre habrá que buscar fórmulas que nos permitan un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Y en este caso, en la carretera Santiago-San Juan, que es, por cierto, muy apoyada aquí en Santiago, debemos buscar una fórmula que permita hacerla afectando lo menos posible a la naturaleza. Bueno, gracias, señor García, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Laura, también por haber estado con nosotros tempranito analizando lo que ha sido el discurso del presidente Danilo Medina. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Ustedes no se muevan, enseguida regresamos.